Para quienes no me conocen, yo soy Elizabeth Giraldo de Be Mindfulness y estamos súper felices hoy. Estoy hablando en nosotros porque me refiero a Camila, a Olguita, que también ha sido aliada nuestra, a Anita. Hemos estado trabajando hace varios años en Colombia trayendo mindfulness, enseñando esta manera de vivir una vida plenamente, de darnos cuenta del momento presente. Entonces, en Be Mindfulness hemos hecho algún trabajo con colegios, con universidades, en empresas y con el MBCR, y por eso estamos súper felices hoy porque aquí está nuestro profesor Andrés Martín, que ya ahorita les va a contar quién es. Nosotras hemos estado yendo a Barcelona por estos últimos años estudiando con él. Entonces es nuestro profesor, nos ha enseñado todo lo que ahora sabemos de MBCR y estamos súper felices que venga a compartir con ustedes este programa que hemos estado realizando los últimos años acá. Entonces, para no conversar más, se los presento y aquí los dejo con él. Gracias, Eli. Es un placer estar en Colombia y estar aquí. No se me había ocurrido a mí hace años que llegaría tan lejos. Y gracias por su presencia hoy. Voy a explicar el programa MBCR, pero también vamos a impartir un taller de fin de semana donde vamos a profundizar en el programa. Bueno, mi formación, yo soy biólogo de formación, luego hice un MBA y trabajé como director en varias empresas multinacionales hasta el año 2004, y en el 2004 tuve como una crisis profesional y el resultado de esas crisis profesionales que me fui a Estados Unidos y estudié reducción de estrés en la clínica con Jon Kabat-Zinn y ahí vi que había una nueva posibilidad en mi vida y que consistía en vez de generar estrés, que es lo que hacía antes, pues reducir el estrés y de alguna forma compensar todo ese estrés que había generado en los años anteriores. Y con eso emergió pues como una nueva versión de mí mismo. Lo que les voy a presentar hoy es el programa, cuáles son los resultados. Haremos también una prueba como una degustación para que tengan una experiencia directa y luego tendremos un turno de preguntas y dudas para que podamos tener un poco de diálogo. Me gustaría empezar haciendo 3 preguntas. No tienen que contestar en alto, pero son 3 preguntas para reflexionar. La primera es, ¿hasta qué punto son capaces de prestar atención a una conversación? Si cuando están en una conversación están 100% atentos o atentas a la conversación o si la atención se va y viene. Así que se pueden poner una nota internamente. La segunda es con qué rapidez se dan cuenta cuando la atención se va y si cuando la atención se va la traen de nuevo, aquello que estén haciendo, a una conversación o alguna tarea. Y la tercera pregunta es cuál es el grado de satisfacción que tienen al final de un día sobre el trabajo que han dedicado a lo que era prioritario para ese día. Si tienen la sensación de que han trabajado mucho pero que no han hecho lo importante, o tienen sensación de que han dedicado atención y tiempo a lo importante. Y estas 3 preguntas están relacionadas, ¿verdad? Porque cuando aprendemos a prestar atención a las tareas o a las conversaciones y gestionamos las distracciones, tenemos mayor satisfacción con el tiempo que dedicamos a las cosas. Cuando la atención está fragmentada porque atendemos muchas cosas a la vez y hacemos multitarea, entonces tenemos una sensación como de inquietud, de insatisfacción, porque no hemos prestado bien atención a las cosas. Así que hay una relación entre la atención y la felicidad, ¿verdad? Esto no es nuevo. William James, que es uno de los padres de la psicología moderna, decía que la capacidad de traer de vuelta una y otra vez una atención errante es la base del discernimiento, del carácter y de la voluntad. Que nadie es completamente dueño de sí mismo si no la tiene. Por lo tanto, él seguía cualquier entrenamiento o educación que sirva para mejorar este tipo de atención, sería la educación por excelencia. Y él continúa diciendo que esto es más fácil de decir que dar indicaciones precisas de cómo conseguirlo, ¿verdad?
Probablemente todos ustedes han estado en el colegio y les han dicho un montón de veces, presta atención, ¿verdad? Pero nunca les han explicado qué tipos de atención hay, cómo se presta atención, cómo se entrena la atención, ¿sí? Con lo que sabemos lo importante que es la atención, pero hasta hace pocos años no sabíamos cómo funcionaba la atención, porque hemos tenido que desarrollar metodologías para ver cómo funciona el cerebro, gracias a la neurociencia moderna, que nos permite ver cómo funciona la atención. Y dentro de estos tipos de atención hay una atención especial que es la que está en la base del programa MBSR. MBSR son las siglas en inglés de Mindfulness para reducir el estrés, Mindfulness Based Stress Reduction. Y es el tipo de atención que se entrena con Mindfulness es una atención que va orientada a uno mismo, ¿no? De forma que cuando una persona se presta atención, se cuida más. Y como se cuida más, mejora su salud. Y esta idea es muy poderosa, pero no se había desarrollado hasta que llegó Jon Kabat-Zinn, que es este señor de la foto, que es profesor emérito de la Universidad de Massachusetts, y él desarrolló en los años 80 un programa de reducción de estrés basado en mindfulness, recogiendo en el hospital universitario a todas las personas que el tratamiento médico no les funcionaba o que tenían estrés o problemas psicosomáticos. Muchos tenían dolor crónico y estaban un poco dentro de los límites que la medicina puede tratar. Entonces él los reunía en una sala, en un sótano, como esta, más pequeña, y entonces empezaba a tratarles como si ellos podían hacer algo para mejorar su calidad de vida. No solo los médicos, sino también les devolvía la responsabilidad a cada uno en cómo mejorar su calidad de vida. Y este enfoque fue muy innovador, porque empezó a reunir pacientes en grupos heterogéneos. Fíjense que en un hospital normalmente se clasifican a los pacientes según su dolencia, ¿no? Pero la atención es sana en casi todas las personas y como aquí lo que entrenamos es la atención y la parte sana, pues podían estar distintos pacientes juntos. Y eso también facilitaba las cosas. Este programa empezó a desarrollar lo que se conoce como medicina mente-cuerpo, aspectos de la mente como el estrés que afectan al cuerpo, aspectos del cuerpo como el cáncer o el dolor crónico o enfermedades psicosomáticas que también afectan a la mente y cómo ese eje mente-cuerpo afecta al comportamiento de las personas. Y cómo podemos ir desarrollando unos comportamientos que mejoren la salud de las personas independientemente de lo que pueda hacer la medicina. Así que era un enfoque innovador de tipo mente-cuerpo, complementario y participativo. Una cosa muy nueva. Ahora, con el paso del tiempo, ha ido adquiriendo bastante prestigio. Cuando yo estaba en Estados Unidos, en el año 2004, había 50 artículos científicos publicados sobre mindfulness. Desde entonces ahora hay 6.000. Es decir, que ahora se está estudiando mucho, porque la medicina se encuentra que los principales problemas ya no son las enfermedades infecciosas, ¿no? Sino son enfermedades complejas. Y muchas enfermedades de ahora están asociadas con estilos de vida. El tabaquismo, el sedentarismo, el tipo de alimentación determinado, el consumo de sustancias, etcétera, etcétera. Y mucho está asociado con el estrés o problemas relacionados con el estrés. Por lo tanto, hay un interés creciente en esto que llamamos medicina mente-cuerpo. Y hay 3 ámbitos donde tenemos evidencias científicas que el mindfulness funciona. El primero de ellos es el bienestar personal, y eso es un poco lo que he hablado antes. Cuando una persona se empieza a prestar atención, pues ve que hay cosas que le sientan bien y otras no le sientan bien. Ve que tiene que descansar más, ve que tiene que, no sé, hacer ejercicio, ¿no? Que tiene que comer más de unas cosas y menos de otra, etcétera, etcétera.
Pero luego también está la calidad del trabajo, porque cuando uno se presta atención, también presta atención a lo que hace, cómo funciona, cómo afecta a los demás, la calidad de su toma de decisiones. Y esto tiene un efecto sinérgico, ¿no? Cuando yo me siento bien, también hago bien mi trabajo, y cuando hago bien mi trabajo, también me siento bien. Y el tercer ámbito tiene que ver con la calidad en las relaciones personales, ¿no? Cuando una persona está bien, pues es más fácil tratar con ella, ¿no? Cuando una persona está muy excitada o muy agitada, pues es más difícil tratar. Y lo que hemos visto es que con la práctica de mindfulness aumenta la empatía, aumenta la compasión y esto facilita la conexión entre las personas. Por lo tanto, hay bastantes beneficios para muchas personas de prestarse atención de forma especial con un entrenamiento de mindfulness, ¿no? La metodología es grupal. Esto no es una terapia, ¿vale? Y esto es importante distinguirlo, ¿no? En una terapia hay un terapeuta que hace un diagnóstico y después del diagnóstico hace un tratamiento y hace un seguimiento del tratamiento, ¿no? De alguna forma el terapeuta es el experto, ¿no? En mindfulness es un entrenamiento o es una intervención psicoeducativa. Eso significa que cada uno va a hacer el trabajo. No es el terapeuta, sino cada persona va a hacer su propio diagnóstico, va a ponerse su propio tratamiento y va a hacer el seguimiento de su propio tratamiento. Con lo cual, el programa hace que uno se conozca mejor, se quiera más, se trate mejor, entienda mejor cómo funciona su mente, su cuerpo, y ahí está la belleza, ¿no? Porque cuando nos conocemos mejor nos queremos más y cuando nos cuidamos pues también somos más felices. Lo hacemos en grupo, el formato normal es de 8 semanas. Lo que vamos a hacer en este fin de semana es un formato residencial intensivo. Vamos a coger en 3 días, vamos a ver el programa y después lo vamos a empaquetar para que cada uno lo despliegue durante 8 semanas en su casa. Le vamos a dar un libro de apoyo y las prácticas guiadas, los entrenamientos semana a semana. De forma que si tiene la fuerza de voluntad suficiente, tendrá los mismos resultados que si hace un programa de 8 semanas. Si este fin de semana no le viene bien y quiere hacer un programa de 8 semanas, pues Be Mindfulness organiza cada cierto tiempo grupos de 8 semanas. Pero yo he venido aquí para este fin de semana para hacer esta versión condensada, ¿no? En las sesiones incluimos presentaciones sobre qué es el estrés, ejercicios, diálogo. Es una cosa dinámica de tipo taller, no es clase universitaria, ¿no? Es algo participativo. Y el temario tiene que ver con qué es practicar mindfulness, la diferencia entre la percepción de la realidad y lo que es la realidad, un poco de inteligencia emocional, conocer el poder de las emociones, cómo funcionan, qué es el estrés, cómo funciona el estrés en la mente, el cuerpo, qué diferencia hay entre responder o reaccionar al estrés, cómo podemos gestionar el estrés mejor, la comunicación, y esto es muy importante y las personas aprenden a comunicar de otra forma. Y bueno, en el programa 8 semanas tenemos un día en silencio de práctica y luego tratamos la gestión del tiempo y cómo organizar mejor las prioridades en la vida. Porque mucho estrés está derivado de tener demasiadas cosas que hacer o tener demasiado poco tiempo. Luego integramos todo con un programa de forma que una persona luego puede seguir entrenando esto pues, en la medida que lo necesita el resto de su vida. Ya sé que parece nuevo, pero si se van 50 años atrás, ¿no? Pues en Medellín no habría muchos gimnasios, ¿no? Porque hace 50 años
en la vida corriente de las personas ya había ejercicio físico y los problemas de salud no tenían que ver con la falta de ejercicio físico. Pero en estos 50 años, pues ahora muchas personas nos damos cuenta que si no vamos al gimnasio con regularidad, pues no estamos a gusto y el cuerpo no está sano, ¿sí? Pues la nueva tendencia ya no es la salud del cuerpo. La salud del cuerpo ya sabemos un poco cómo manejarla. Ahora el problema está en la salud de la mente, porque la vida moderna es muy exigente con la mente, no es exigente con el cuerpo, porque tenemos muchas máquinas, ¿verdad? Tenemos coches, lavadoras, lavavajillas y cada vez vamos a tener más robots. Pero, ¿qué pasa con la salud de la mente? ¿Cómo vamos a cuidar la salud de la mente? Además, la esperanza de vida aumenta, ¿no? Y si uno no cuida su cerebro, pues el cerebro no va a estar bien cuando uno tenga determinada edad. Así que el cerebro se está convirtiendo en el órgano más importante, ¿eh? Y por eso dedicar 20 o 30 minutos al día a entrenar el cerebro, pues no es tan raro, ¿no? Al fin y al cabo, los que tenemos un trabajo no nos pagan por los músculos, nos pagan por la calidad del cerebro, ¿no? Y aparte del trabajo, pues la calidad del cerebro pues determina muchas de las relaciones que tenemos. Bueno, para facilitar el trabajo personal damos un libro y unos CDs, pero no voy a hablar mucho de eso. Quiero hablar de qué es mindfulness, ¿vale? Porque yo hasta ahora parecía que daba por sentado que todos lo conocían. Y me gusta cómo se expresa mindfulness en chino, ¿no? Este es el ideograma chino que tiene dos componentes. Tiene el componente de corazón y el componente de presencia. Así que en chino mindfulness sería la capacidad de estar presente de corazón. Normalmente estamos presentes de corazón en las cosas que nos apasionan, ¿no? Si a alguien le gusta mucho la ópera, pues cuando está escuchando una ópera está presente de corazón, ¿no? No quiere perderse nada, ¿no? Cuando jugamos con niños pequeños, ¿no? Lo suyo sería estar presente de corazón, porque los niños juegan presentes de corazón al 100%, ¿sí? Pero a medida que nos vamos haciendo mayores, y va siendo más difícil esto de estar presente de corazón porque tenemos un montón de preocupaciones, un montón de cosas en la cabeza. Así que mindfulness nos ayuda a entrenar esta capacidad de estar presente de corazón. Jon Kabat-Zinn, que es esta persona que desarrolló el programa, dice que mindfulness es la conciencia especial que surge cuando prestamos atención de forma deliberada. Es decir, yo soy consciente que estoy prestando atención cuando prestamos atención al momento presente, a lo que ocurre aquí y ahora, y cuando lo hacemos sin juzgar, de forma amable, ¿no? Claro, cuando juzgamos una situación, la atención se mueve entre lo que pasa y lo que debería pasar. ¿Me explico? Y hay algunas personas que cuando lo que ocurre es muy diferente de lo que debería ocurrir, se adaptan a lo que está ocurriendo. Decimos que son personas flexibles, ¿verdad? Y hay otras personas que les cuesta mucho adaptarse porque se quedan pero esto no debería estar pasando, ¿no? Esto es inaceptable, esto no puede ser, ¿sí? Decimos que son personas más rígidas, ¿sí? ¿Quién creen que es más feliz en la vida? ¿Una persona flexible o una persona rígida? Flexible, ¿verdad? Muy bien. Entonces, prestar atención de forma amable es entrenar esa flexibilidad de adaptarnos a la realidad tal y como es. No como me gustaría que fuera, sino como es. Porque desde ese adaptarse a la realidad tal y como es mucho más fácil funcionar en la vida. Y es mucho más fácil ser feliz. Así que, ¿qué les parece si hacemos aquí un experimento, una prueba? ¿Sí? Vale. Pues entonces, si se sientan en una postura que transmita dignidad, ¿sí? Lo que sea para cada cual, ¿sí? En silencio, lo mejor en silencio.
Y con los ojos cerrados, yo no voy a proyectar nada. Los ojos cerrados o la mirada baja, porque quiero que la atención vaya hacia el interior. ¿Sí? Entonces, buscando una postura inmóvil, como si la congelaran, y tomando conciencia del cuerpo como si en este momento se dieran cuenta que habitan un cuerpo. Y que ese cuerpo transmite una información. Por ejemplo, transmite una información sobre el peso, cómo está apoyado en la silla, cómo está apoyado en el suelo. Transmite una información sobre la temperatura, las partes del cuerpo que están al aire, las partes que están cubiertas por la ropa. Transmite una información, pues, de el movimiento de la respiración. Y es muy interesante el movimiento de la respiración porque es como el ritmo de la vida que entra y sale del cuerpo. Así que vamos a observar con detalle ese ritmo de la respiración, como si fuera una cosa muy valiosa, como si la vida estuviera pendiente de ese moverse del aliento entrando y saliendo. Lo ideal es permitir que el aire entre y salga por la nariz libremente y que sea el abdomen el que se hincha y se deshincha. Localizando un punto donde observar la respiración, por ejemplo, en los orificios de entrada de la nariz o en el labio superior. Y tomando ese punto donde fijar la atención, y fijando la atención ahí, vamos a darnos cuenta que en la respiración hay 4 fases diferentes. Está la fase de inspiración cuando entra el aire. Hay un momento como que el aire da la vuelta y luego hay una exhalación y luego hay una pausa antes de la siguiente inspiración. Así que se trata de identificar estas 4 partes de la respiración, pero sin manipular o forzar la respiración. Con mucho cuidado, con mucho cariño. Si la atención se distrae con la persona de al lado o con algún pensamiento, se vuelve a traer la atención a la respiración, sin darle importancia al pensamiento o a la distracción. Como si lo importante ahora fuera prestar atención a la respiración. Y una vez que han visto el ritmo, vamos a intentar contar 20 respiraciones conscientes, contando desde 1 hasta 10 y desde 10 de vuelta hasta 1. Aliento tras aliento, momento tras momento. Cuando vayan acabando, pueden abrir el foco de atención y sentir el cuerpo, la postura, el efecto que ha tenido en la mente.
Pueden ir abriendo los ojos. ¿Y qué efecto han tenido estos minutos de atención a la respiración? A ver, ¿qué ha cambiado ahí? ¿Sí? ¿Alguien anota un efecto? ¿Se aquieta la mente? ¿Sí? ¿Qué más? Se aligera el cuerpo, la tensión, ¿verdad? ¿Cómo? Conciencia de la respiración, que respiramos todo el tiempo pero no nos damos cuenta, ¿eh? Muy bien, ¿qué más cosas? El silencio, ¿sí? La paz, muy bien, ¿sí? Vale. Muy bien, es decir que tomando conciencia de la respiración con bondad, uno está siendo bondadoso consigo mismo. Muy bien, ¿sí? ¿Alguna cosa más? Descanso, sí, descanso para la mente. Bueno, pues estos son 7 minutos, ¿sí? Una pausa de 7 minutos. Ahora, vamos a imaginar que en vez de ser 7 minutos hacen como 40 minutos al día. ¿Y qué efecto tendría el dedicar 40 minutos al día? Y el efecto sería que uno empieza a desarrollar una mayor intención, ¿no? La intención de estar presente, ¿no? Que la hemos entrenado aquí, ¿no? Cuando la atención se va, la traigo, la atención se va, la traigo. Con eso voy entrenando la atención. Y la atención me lleva a una mayor conexión con el cuerpo, conexión con el momento presente. La conexión es muy interesante también cuando hay una conversación, porque conecto con la otra persona, ¿sí? Y la conexión me ayuda en los procesos de regulación, adaptación, autorregulación, ¿sí? Esa regulación me permite recuperar el equilibrio cuando la situación hace que pierda un poco el equilibrio y eso me da comodidad. Y la comodidad es la base de la salud, de la eficacia y de la salud y de la eficacia personal, ¿sí? Entonces, esta cascada funciona de esa manera. Si invertimos en intención-atención, ganamos en salud y en eficacia personal. Y ahora vamos a ver algunos datos de estudios científicos en los que yo he participado, donde medimos distintos efectos, ¿no? Por ejemplo, este es el primer estudio que yo publiqué en 2005 con profesionales de la salud. Medimos el número de síntomas médicos asociados al estrés. ¿Hay profesionales de la salud aquí en esta sala? ¿Sí? ¿Vale? Ya sabéis que es una profesión muy estresante. Y es importante cuidar a los profesionales de la salud porque si ellos no están bien, pues no pueden ocuparse de que la población esté bien. Y lo que vimos es que en 8 semanas podían bajar los síntomas médicos casi a la mitad. Eso bueno, es estadísticamente significativo. Teníamos una muestra de 28 y lo comparamos con la base de datos de la Universidad de Massachusetts con una muestra de 2.200 y como ven hay una reducción parecida. Ellos tenían una reducción del 33%, de 19,43 a 11 y nosotros del 41%. Un poco más de estrés en España, un poco más de reducción. En otro estudio cogimos una muestra clínica. Esto es las personas que tenían más del 50% de malestar. Y queríamos ver cuáles eran los componentes del malestar. Y vimos que los componentes del malestar que más reducía el mindfulness era ansiedad, depresión, somatización y hostilidad. En torno a un 56-60%. Este grupo tenía un malestar del 84%, es decir, que estaban bastante agobiados, ¿no? Y al final del programa estaban en un malestar del 48%, es decir, que estaban en la media de la salud. A ver, no es que estar bien en la media sea lo adecuado, pero por lo menos estaban como sus vecinos de escalera, ¿eh? Y esto nos animó a pensar y dijimos, a ver,
¿qué es lo que hace que se reduzca el malestar? No, vale, ya hemos medido que se reduce el malestar, los síntomas médicos y también estos componentes más mentales como ansiedad, depresión, pero ¿cuál es el mecanismo por el cual la atención reduce esto? Y vimos que estas personas habían dejado de rumiar, ¿no? Rumiar es la tendencia que tenemos a dar vueltas con el coco a aspectos negativos del futuro, del pasado. Claro, rumiar es un pensamiento bastante tóxico, porque cuanto más se rumia, peor se siente uno y más desconectado está de la realidad. Por lo tanto, el prestar atención al momento presente reduce la rumiación. ¿Cómo? Cogimos primero el grupo y medimos en 8 semanas antes del entrenamiento si había algún cambio en la rumiación y vimos que no había cambios. Después hicimos el entrenamiento de 8 semanas, hicimos un seguimiento a los 3 meses y a los 6 meses. Y en el seguimiento a los 3 meses había una reducción del 31%. También medimos la felicidad en este estudio. Y vimos que había una correlación inversa, a menos rumiación, más felicidad. ¿Sí? Así que esto ya es una cosa que se pueden llevar a casa. Menos rumiación, más felicidad. En otro estudio posterior queríamos ver cómo se traslada esto a un contexto profesional. Y cogimos un grupo de profesionales de atención primaria. ¿Se dice aquí también atención primaria? Lo mismo, vale. Esta es una de las ramas de la medicina donde hay más estrés, porque hay que tomar decisiones muy rápidas y muchas veces los pacientes están incómodos porque se les dedica muy poco tiempo. Y muchas veces son pacientes que vienen una y otra vez. Entonces hay mucho burnout, que es el tipo de estrés que se da en las profesiones de cuidado. Y lo que vimos es que con un entrenamiento de mindfulness disminuía el índice de alteración emocional, ¿no? Eso se trasladaba también a menor ansiedad, menor depresión y menor hostilidad. Esto ya sabíamos que funcionaba, pero esto es lo interesante. Aumentaba la actividad y disminuía mucho la fatiga. Es decir, que los profesionales tenían más actividad, pero se iban a casa más descansados. Esto es lo que querríamos todos, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo trabajar mejor, pero salir más descansado? Pues gestionando mejor las emociones, porque las emociones, la alteración emocional consume mucha energía y es muy poco productiva. Y en otro estudio que hicimos con médicos de un colegio de médicos en Vizcaya, en España, les pedimos que se midieran la tasa cardíaca, la presión arterial, sistólica y diastólica al final de cada clase. Y veis que hay una disminución bastante general en la mejora del sistema cardiovascular. Es decir, que acabaron el programa con menor tensión en el sistema cardiovascular del que tenían. En otro estudio, con pacientes de cáncer, queríamos comparar cómo funciona un programa de mindfulness frente a una formación habitual que dan en oncología para que los pacientes de cáncer sobrelleven su enfermedad, ¿no? El cáncer es una enfermedad y el tratamiento que afecta no solo al cuerpo, sino también a la mente, porque es una enfermedad mortal en muchos casos, y entonces eso genera ansiedad. Y medimos la ansiedad rasgo y ansiedad estado. La ansiedad rasgo es el tipo de ansiedad asociado con la personalidad de cada uno, ¿verdad? Hay algunas personas que son más ansiosas y otras son más tranquilas. Y la ansiedad estado es la ansiedad que deriva del tener una enfermedad como el cáncer. Entonces, luego también medíamos la depresión, que es el BDI. Y teníamos un grupo de intervención, que es el que hacía mindfulness, y un grupo control, que es el que hacía la intervención habitual que daban en el oncológico. Entonces, la intervención habitual no había cambios significativos en depresión,
tampoco había cambios significativos en la ansiedad rasgo de la personalidad, sí había cambios significativos en la ansiedad estado, es decir, que la ansiedad producida por el cáncer se reducía con la intervención psicológica del hospital. Pero lo interesante es que en mindfulness había reducción en los tres. Es decir, que había como un cambio de personalidad de forma que esas personas se volvían más resilientes. ¿Saben lo que es la resiliencia? ¿No? La capacidad de manejar la adversidad, ¿no? Y eso era porque en el grupo de mindfulness, el grupo de intervención, teníamos un entrenamiento, en este caso de 10 semanas, que implicaba las prácticas que he estado explicando antes, mientras que en el grupo control simplemente daban unas charlas y hacían unas relajaciones en el aula, no tenían un entrenamiento día a día. Así que el hacer un entrenamiento diario tiene un efecto importante, también requiere un esfuerzo importante, ¿no? Y ahora estamos investigando en otro ámbito que es el estrés de las mujeres embarazadas. Hay un punto de estrés en el cual el estrés de la madre se puede trasladar al feto o al bebé y eso puede afectar al desarrollo, al nacimiento, el peso al nacer y quizá al desarrollo cognitivo del bebé. Entonces, gracias a una fundación en España, hemos desarrollado una app que es gratuita para hacer el seguimiento del embarazo, pero que también va incluido meditaciones cortitas de mindfulness. Y tenemos un curso de mindfulness para embarazadas, presencial en Barcelona y online. Así que esta es una línea que ahora estamos trabajando gracias a esta financiación de un banco en España con el Hospital Clínico de Barcelona. Los cursos online tienen un efecto bastante parecido a los cursos presenciales. Pero esto es un poco los resultados el año pasado en España dimos 26 cursos presenciales, 92% de las personas terminan el curso, 67% mujeres, aquí yo creo que es más alto el porcentaje de mujeres. Edad media 44 años, en eso creo que estamos bastante parecidos, ¿no? Yo cuando empecé a hacer cursos de reducción de estrés, yo tenía 44 años, 42, y pensaba que la gente tenía 42 años de media porque yo tenía esa edad. Pero claro, yo cada año soy un año mayor y en la edad media de las personas que vienen a un curso de reducción de estrés es la misma. Así que me picó la curiosidad y vi que ese es el pico de estrés en la vida. Cuando eres joven no tienes tanto estrés porque el cuerpo aguanta muy bien, ¿verdad? Pero ya a los 40 y tantos años el cuerpo no aguanta tan bien y uno ya se ha metido en muchos problemas. Pero bueno, tenemos una reducción de malestar del 30%, es un cambio de tipo medio y tenemos una evaluación bastante alta. Los cursos online son bastante parecidos. De hecho, tienen un poco mejor en reducción de malestar porque la gente en el online es más disciplinada, ¿no? Los que lo acaban son más disciplinados que en los presenciales. Ahora estamos en otra investigación con Sergio Luna y estamos viendo la reactividad y estamos midiendo la reducción en la reactividad que hay con más conciencia, va de 3,66 a 2,96, es decir, que hay una reducción como del 20% en la reactividad y también en la autoestima, cómo generar una autoestima más sana, ¿vale? No una autoestima basada en decirse, ¿no? Cosas, sino una autoestima en darse cuenta más de lo que es y la amabilidad que tú has mencionado antes, ¿no? Y aquí hay un poco más mejora, de 3,66 a 2,79. Bueno, no voy a ir mucho en la técnica de estas cosas. Estas son algunas de las empresas con las que colaboramos en España. El Clínico de Barcelona en investigación, bueno,
y no sé si son empresas conocidas. Por ejemplo, la Junta de Andalucía es un departamento, ¿no? Aquí se llaman departamentos, ¿no? Bueno, que sería como la región de Antioquia. Hicimos un programa de reducción de estrés online para 500 funcionarios estresados. Y bueno, y otro interesante, Ferrocarriles de la Generalitat es yo vivo en Barcelona y es la empresa de ferrocarriles de la región. Y entonces, a veces, cuando un conductor se salta una estación porque se le olvida que tenía que parar, o se salta un semáforo, que luego hay mecanismos para evitar que haya un accidente, pues entonces los ponen a una lista y los que tienen incidencias nos los mandan a un curso de mindfulness. Y en 2 años después no tienen ninguna incidencia. A partir de los 2 años vuelven otra vez a distraerse, pero tenemos 2 años sin incidencias. Este es nuestro equipo en España. Mindfulness no es una formación reglada, es decir, que no es como medicina o psicología, es una formación que hay en algunas universidades, pero no es reglada. Eso implica que es importante velar por la calidad y la integridad. Para nosotros también hacemos formación de instructores y estamos acreditados por la INTA, que es la International Mindfulness Teachers Association, que es una entidad americana que engloba distintos programas de mindfulness. Es decir, que tenemos un programa acreditado por una organización externa que es similar a un máster, son de 200 horas de formación. Y luego tenemos una asociación en España de instructores de mindfulness a la que pertenecen Eli y Anita de Be Mindfulness, donde cuidamos la calidad y la integridad en las intervenciones. Así que un poco en resumen del programa. No estamos hablando de una terapia, es una intervención psicoeducativa, grupal, que implica momentos de silencio, momentos de compartir en grupo, pero nadie tiene que hablar de las cosas que no le guste de su vida, ¿vale? Es una intervención muy segura y muy respetuosa. Tiene eficacia científica. Yo he presentado aquí los estudios que yo he hecho, pero hay, como dije, 6.000 artículos publicados en distintos campos. Los instructores están acreditados. Yo estoy certificado también por la Universidad de Massachusetts, que es donde me formé, y han pasado por una formación de al menos 200 horas. El curso está orientado a mejorar la resiliencia, reducir el estrés y mejorar la eficacia personal, ¿no? A partir de entrenar la atención, y esto es interesante. No está aconsejado para gente que tenga patologías graves. No porque mindfulness no funcione, sino porque nosotros no tenemos el contexto adecuado para tratar enfermos con patologías mentales graves. Así que si alguien en esto tiene duda, pues tiene que hablar con nosotros para ver si el curso es idóneo o no. O hablar con su terapeuta que le pregunte si hacer un entrenamiento de mindfulness puede funcionar o no, dependiendo de lo que tenga. Es decir, que no es que mindfulness funciona para todo y es la solución a todos los problemas, no. Bueno, lo de la sesión semanal ya he hablado. Y usa distintas técnicas y herramientas, ¿vale? De forma que lo que buscamos es que los participantes, al acabar un programa de mindfulness, salgan con una caja de herramientas con las que manejar mejor los desafíos de su vida. Y que esas herramientas, pues con el uso, les vayan dando valor. Y todo esto, al final, he hablado antes de la neurociencia, ¿no? ¿Por qué la neurociencia ha permitido que conozcamos mejor el valor del mindfulness? Porque hay 4 motores del bienestar que son circuitos neuronales, ¿no? Y esto es muy interesante porque esto significa que si yo entreno estos circuitos, como son plásticos,
voy a mejorar mi bienestar. Es decir, que hay como 4 fuentes de bienestar internas. Luego, lo que a uno le pase en la vida, pues bien, a mayor abundamiento. Pero si uno entrena esos circuitos internos, pues siempre va a generar un bienestar desde dentro. El primero de los circuitos tiene que ver con los procesos de atención y presencia. Hemos medido que las personas despistadas son más infelices, ¿no? Bueno, pues, primero porque se pierden cosas y segundo porque disfrutan menos, porque tú no puedes disfrutar de algo que no te has dado cuenta que estaba ocurriendo, ¿no? Así que el prestar atención hace que disfrutes más de las cosas que te ofrece la vida. El segundo circuito tiene que ver con la generosidad y la amabilidad, ¿no? Las personas amables y generosas son más felices. Y esto tiene que ver con nuestro desarrollo evolutivo como especie. Nosotros no podemos sobrevivir solos, necesitamos sobrevivir con un grupo. Y en el momento de nacer, pues no somos como otros animales que nacen y ya se manejan solos. Nosotros necesitamos el cuidado de una madre y un padre y durante muchos años. Entonces todo eso ha creado unos sistemas en el cerebro que premian el comportamiento prosocial. Por lo tanto, cuando desarrollamos generosidad y amabilidad hacia uno mismo y hacia los demás, también estamos cultivando los motores internos del bienestar. Y esto tiene que ver con otros dos. Uno de ellos es la resiliencia, ¿vale? Hemos visto antes que en los enfermos de cáncer se volvían más resilientes por practicar mindfulness. En un curso de reducción de estrés, las personas siguen teniendo el mismo trabajo, pero el desgaste es menor porque se han vuelto más resilientes, porque no rumian tanto, no se lo toman de forma personal, han aprendido a cuidarse, aprenden a decir que no. ¿Me explico? Así que ese sistema de la resiliencia lo podemos entrenar. Hay personas que entrenan el sistema de la resiliencia porque la vida les va dando palos, ¿no? Y vamos aprendiendo con los palos. A ver, y está bien eso, pero también podemos aprender de otra forma, usando otras estructuras de la mente. Y el último es el del talante. Ser positivo, aprender a ver las oportunidades, no solo las amenazas, ¿no? Y estos cuatro motores son muy importantes. Y estos 4 motores están un poco implícitos en el entrenamiento de mindfulness. Así que esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues los que quieran apuntarse este fin de semana, todavía tenemos algunas plazas, ¿no? ¿Dónde está Eli? Eli, sí, tenemos algunas plazas para este fin de semana. Vale. Entonces, Eli luego puede resolver las dudas que haya sobre esto. Quienes ya hayan hecho un curso MBSR o hayan hecho algún otro entrenamiento de mindfulness y tengan una práctica personal o hayan hecho algún retiro en silencio, pueden apuntarse al retiro de mindfulness en silencio que vamos a hacer el fin de semana siguiente. En los dos casos es desde el jueves por la tarde hasta el domingo a la hora de comer. Luego en Be Mindfulness tienen aquí cursos de MBSR de 8 semanas y de Mindfulness para niños. No sé si quieres mencionar algo. Y bueno, ahí está la hoja, abajo no se ve muy bien bemindfulness.com, pero creo que... Y si alguien está interesado en el curso MBSR online, pues hay una página web donde se puede coger una sesión gratis y probarla antes de apuntarse al curso. No sé si quieres hablar algo más o pasamos al turno de preguntas, si vienes tú aquí. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía ahorita al principio, en Be Mindfulness hemos estado desarrollando el programa de MBSR en Medellín, hemos estado también en Manizales, y la idea es que ahora
Vamos a empezar unos grupos nuevos en septiembre. Nosotros tenemos los cursos en la mañana y en la tarde, por la noche de 6 a 8:30 y en la mañana de 10 a 12:30. Y también estamos haciendo mindfulness para niños, que aquí está Camila, María Clara, que son las que trabajan las edades de los niños de 5 a 7, 8 a 11 y 12 a 14. Y también son programas de 8 semanas. Nada más que estos programas, en vez de ser de 2 horas y media, es 1 hora o 45 minutos a la semana, y utilizamos una metodología, digamos, más lúdica, de cuentos, de enseñarles a los niños el botón de pausa, a que se den cuenta sobre sus emociones, y vamos a empezar un programa nuevo para familias. Entonces, tenemos como varias divisiones en Be Mindfulness. También, como les contaba al principio, estamos en programas en empresas y estamos ahora en varios colegios. Entonces, la idea con los colegios, por ejemplo, es enseñarle primero a los profes el MBCR para que ellos mismos gestionen toda la parte emocional y del estrés, y desde ahí puedan relacionarse de una forma diferente con los niños. Entonces, lo que queremos en Colombia, lo que estamos haciendo en Be Mindfulness, aunque estamos en Medellín, la idea es que nosotros podamos llevar esto pues a todos los lugares, pues nacional en realidad. Ahorita que vienen para el seminario de Plenamente, tenemos personas de Valledupar, tenemos personas de Cali, de Bogotá, que esta es como la semilla que queremos sembrar para que esto se empiece a replicar, para quienes quieran ya después volverse formadores o quieran empezar a llevar esto a otros lugares. Nosotros sabemos que en Colombia todavía hay mucho trabajo por hacer, y por eso estamos como con todo este propósito encendido de empezar a llevar todo esto al país. Y la página nuestra es bemindfulness.co, ahí encuentran toda la información. Igual cuando entraron les entregamos una hojita. La idea es que si a ustedes hay algo que les resonó, les interesa, quieren saber más, nos dejen saber para nosotros contactarlos, o ya nos pueden seguir en las redes o darse cuenta de todo lo que vamos lanzando. Hacemos cada vez cosas distintas. Intentamos invitar más personas que hayan tenido resultados con esto. Hace poco hicimos también una charla sobre neurociencia y genética, y la idea es que simplemente nosotros empecemos a experimentar esto. Yo lo hago, pues para los que hay unas caras aquí conocidas, saben por qué yo hago esto, porque yo empecé con un neumotórax y tenía ataques de pánico y de ansiedad, y esto a mí me ha servido muchísimo. Entonces, yo en realidad lo que quiero es compartir algo que a mí me ha servido. Para esto es que me volví instructora de mindfulness, simplemente para algo que yo sentí, que dije, qué bueno que otras personas puedan vivir la vida sin tanto sufrimiento, qué bueno que podamos vivir de una manera más plena, más felices, con mayor bienestar. Entonces, la bienvenida es a que nos visiten en la página, nos visiten en donde estamos ahora, la casa que tenemos ahora, y que podamos estar como en contacto con ustedes. Entonces, ahora ya la parte de preguntas, aquí los dejo otra vez con Andrés. Una pregunta, acabo de empezar. En los estudios científicos ha evaluado cuántas personas después de un tiempo siguen haciendo los ejercicios. Esa es la primera pregunta. Segundo, hay etapas, digamos, los que hacemos el curso de 8 semanas, donde tenemos principiantes, después ya serán otros cursos más avanzados en el futuro, y eso va por etapas, que puede ser suficiente por 8 semanas. Y por último, si esto es lo mismo que yoga, ¿cómo es? Bueno, el yoga es una parte del programa, ¿sí? Y el yoga tienen muchas cosas en común con mindfulness. Pero el yoga, hay distintos tipos de yoga, y eso sería un poco más complicado de explicar. Niveles, no hay una evidencia científica que diga que hay niveles. Sí es verdad que sí se hacen estudios y se separa a las personas que tienen, por ejemplo, no sé, 1000 horas de meditación, 10.000 horas de meditación, para ver cuánto de avanzado está. Pero es como en otras disciplinas, el número de horas que uno ha entrenado algo le da una idea de cuál es la maestría que tiene con eso. Hay estudios donde se han hecho seguimiento hasta 3 años, pero no es tan importante ver qué pasa con las personas después, porque las circunstancias de las personas también cambian. Es decir, es posible que una persona haga el programa de reducción de estrés en una época que tiene mucho estrés, y entonces le dedique mucho tiempo a la práctica, y luego ya lo vaya integrando en su vida y no necesite dedicarle tanto tiempo a la práctica.
A lo mejor esa persona ya ha aprendido a no generar tanto estrés y genera menos estrés. Entonces, nos interesa más saber el efecto a corto que luego qué es lo que pasa después, porque eso sería muy complicado ver el por qué pasa una cosa o pasa la otra. ¿Sí? ¿Sí? Yo he practicado meditación trascendental y meditación voluntaria. ¿Cuál es como la aproximación con esto? Porque, digamos, el tema que hicimos ahora inicial es un poco mindfulness es una meditación oriental que no se diferencia mucho de otros tipos de meditación. Lo que tiene el programa MBSR de interesante es que tiene muchas herramientas que utilizan mindfulness para manejarse en situaciones cotidianas. Por ejemplo, cómo aplicar mindfulness en la regulación emocional, cómo aplicar mindfulness en la comunicación, cómo aplicar mindfulness en la alimentación, cómo aplicar mindfulness en la gestión del tiempo. ¿Sí? Y el aplicarlo a la vida moderna es lo que me parece que es más enriquecedor, porque en las tradiciones contemplativas tenían meditación, pero vivían en un monasterio, es decir, que no tenían que tomar muchas decisiones, ¿sí? Y estaban mucho tiempo en silencio y eran pobres porque no tenían propiedad privada, no tenían parejas, en fin. Entonces uno tiene que gestionar la pareja, tiene que gestionar la cartera y tiene que gestionar un montón de problemas. Y en eso el programa de mindfulness me parece que sí aporta un valor añadido sobre lo que es solo meditar, ¿sí? Pero la parte de meditar es meditar. Luego hay otras herramientas. Gracias. Que es importante saber que mindfulness es secular, o sea, que no está escrito como a ninguna cosa espiritual ni religiosa, y me parece que eso lo hace más incluyente también y que permite que cualquier persona con cualquier creencia lo pueda practicar y no influye en esa parte también. Sí, eso es importante. En el programa no hay ningún elemento de creencias, ni ningún elemento cultural. Nosotros hemos tenido sacerdotes que han venido a nuestros programas de MBSR. Hemos tenido también monjas que han venido a programas de MBSR y hemos tenido personas de otras religiones y otras creencias, ¿vale? Sí. Gracias. O sea que interpreto que mindfulness es la conexión del ser y la conciencia. Puede ser, pero usar esas palabras como ser y conciencia es muy complicado. Así que si para ti lo es, bienvenido, ¿sí? Digamos que es una forma de vivir la vida más consciente. Y eso no significa que no haya todo ese recorrido, ¿sí? Pero a mí me gusta usar palabras sencillas que todos entendamos bien, porque si no estaríamos, y qué es ser, qué es conciencia, y yo ahí me pierdo. ¿Sí? ¿Cómo aporta mindfulness para la regulación de las emociones? ¿Cómo qué estrategias? A lo mejor muchos han oído hablar de la inteligencia emocional, ¿no? Y la inteligencia emocional es muy valioso, pero si han ido alguna vez a algún taller de inteligencia emocional, el problema es que el modelo de inteligencia emocional no tiene una entrenabilidad, ¿vale? Porque ¿cómo se entrena la inteligencia emocional? El primer punto de la inteligencia emocional es aprender a identificar las emociones. Si yo no identifico la emoción, no puedo desarrollar luego una inteligencia. ¿Y cómo se identifican las emociones? Por los síntomas que tienen en el cuerpo. Por lo tanto, aprendiendo a escuchar al cuerpo, soy consciente de las emociones. Las emociones no se notan bien en la mente, porque en la mente hay un montón de ideas, cosas que están pasando y va todo demasiado rápido. Pero en el cuerpo sí se pueden identificar. Entonces, llevando la atención al cuerpo, que es lo que se entrena con mindfulness, mejora la regulación emocional.
Gracias. Bueno, qué bien. Espero que esto sea porque ha quedado claro todo. Silencio positivo o porque ya es tarde y hay ganas de irse. ¿Sí? A la de una. ¿Sí? ¿Y cómo aporta también como para los pacientes con dolor crónico? O sea, El dolor es un proceso complejo que implica la mente y el cuerpo. Hay una parte del dolor que tiene que ver con una sensación física, pero hay otra parte de que el cerebro, al procesar esa información, la puede ampliar o reducir. ¿Sí? Por ejemplo, una persona puede tener dolor porque corrió un maratón y tiene agujetas y como ganó la carrera o hizo muy buen tiempo, cuando baja las escaleras y le duele, sonríe. ¿Sí? Una persona puede tener dolor porque tiene una enfermedad grave neurodegenerativa que es de la misma intensidad que las agujetas del que ha ganado el maratón, pero cuando baja las escaleras no sonríe. ¿Sí? Entonces, la intensidad del dolor es una cosa, el procesamiento del dolor es otro, y luego cómo el cerebro amplifica o disminuye la señal es otro. Entonces, con mindfulness actuamos sobre cómo el cerebro amplifica o disminuye la señal y cómo percibe las cosas y qué es lo que puede hacer uno. sobre la regulación de las emociones. Y yo me valgo del cuerpo para identificar la emoción, pero ahí ¿qué sucede? Ahora en el tiempo no puedo explicar la regulación emocional entera, porque esto se da en el programa 8 semanas cuando ya se lleva varias semanas de entrenamiento, ¿sí? Y primero tendría que explicar el modelo de las emociones, tendríamos que coger varias emociones, etcétera, etcétera. Pero, para decirlo así en pocas palabras, ¿no? Si yo reconozco una emoción y genero una pausa, ¿no? Por ejemplo, en España se dice cuenta 10 antes de contestar, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues entonces en ese contar 10 uno lleva la atención a contar 10 y a respirar y entonces hace una pausa que permite que la asamblea neuronal que está sustentando esa emoción se disperse un poco y eso le dé espacio para buscar una mejor respuesta a lo que pasa, ¿sí? Esa sería una regulación emocional sencillita si uno consigue parar y respirar 10 veces. Es más fácil eso con un entrenamiento de mindfulness que sin él. Y por ahí van los tiros. ¿Sí? ¿Cuál más o menos es el rango mínimo de tiempo que se podría usar con niños para que sea significativo? Expertas de niños. Yo soy experto de adultos. Las expertas de niños, porque depende de la edad. Es decir, cuando hablamos de niños no es lo mismo niños de 8 años que de 13 años o de 15 años. Camila, niños de 6 a 7 años, ¿con cuántas semanas se empieza a ver el efecto de la práctica de mindfulness? Desde la primera. ¿Sí? Buenas noches, yo soy Camila, la profe de los niños y trabajo principal con los pequeños de 5 a 7 años. Entonces, con los que trabajamos con los niños también son cursos de 8 semanas, donde empezamos cada clase un tema diferente. Entonces, la primera es sencillamente enseñarles a respirar. Y tú ves a la semana siguiente cuando ellos vienen a clase y ahí todos te dicen, ay, profe, sí, esta semana cuando estaba brava me senté y respiré. O sea, son cositas muy breves, pero desde la primera semana tú puedes empezar a ver los cambios. Y obviamente, como dice Andrés, pues la idea es que en casa los niños vayan practicando todos los días, porque si vas una vez a la semana a la clase, pues no vas a tener como el mismo resultado de que si practicas todos los días. 5 minuticos. Con 5 minutos al día en la clase, súper rico.
Pues les quería compartir mi experiencia. Hace 2 años vengo pues estudiando Mindfulness y hice el programa de MBCR con Be Mindfulness y se los quiero recomendar porque realmente es excelente. O sea, de todo lo que he hecho es el mejor y es excelente. Estoy en proceso pues de certificarme y pues voy a ir a certificarme con Martín y realmente lo recomiendo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por su presencia y